Muy bien, compañeros, vamos a dar continuidad a los trabajos de asesoría, acompañamiento y capacitación de esta zona escolar número 31. A continuación vamos a analizar este documento, el cual ya con los compañeros nos va a servir bastante para la producción que ya está echada en marcha de lo que viene siendo ya un programa analítico para la fase número 6, ya conteniendo una actividad que va a ser referente precisamente al proceso de contextualización y codiseño, y tomando en cuenta también esto que nos habla del reconocimiento del contexto. Bueno, ¿de dónde nace este documento? Este documento de reconocimiento de nuestro contexto es el fascículo número 1 de unos trabajos denominados Aprendamos en Comunidad, elaborados por Mejor Edu. No olvidemos que Mejor Edu es lo que antes era INE, y la intención de esto es apoyar la concreción curricular del Plan de Estudios 2022, generando estas orientaciones que más que nada acompañan la elaboración de los programas analíticos y sobre todo a impulsar la creatividad dentro de la planeación. También se trata de ofrecer a las figuras docentes y directivas propuestas que les inspiren a un trabajo creativo, implicando la elaboración de programas analíticos, y para ello se van a abordar diversos temas en una serie de fascículos, este es el número 1, los cuales pueden tomarse como referencia para apoyar todo el proceso de desarrollo. Entonces, todo esto que nos viene hablando, pues prácticamente es lo que vamos a utilizar ahorita en el taller para completar lo que se nos pide de nuestro programa analítico, ya con una planeación didáctica, ya conteniendo los instrumentos para la evaluación y los espacios de retroalimentación. Dentro de todo esto también nos habla que la publicación de los fascículos busca acompañar el proceso de concreción del programa de estudios que está impulsando la Secretaría de Educación. Dentro de todo esto, ¿qué vamos a encontrar en este material? Vamos a encontrar lo que corresponde al análisis del contexto socioeducativo de la escuela, ¿sí? Y prácticamente es un punto de partida para la concreción de los programas analíticos. Para todo esto, vamos a retomar algunos planteamientos de nuestro programa de estudios que se publicó ya en agosto de este año. Sí, y dentro del plan de estudios 2022, como se dice aquí, se reconoce esta como una propuesta viva, ya que permite ajustarse, cambiar, complementarse y enriquecerse de forma continua, y sobre todo va a incluir contenidos nacionales que se van a enriquecer y se van a complementar a través de una contextualización y un codiseño, que es lo que hoy en día conocemos ya como el programa analítico. Para todo esto de lo que nos habla de la elaboración de los programas analíticos, lo que se busca es avanzar con la planeación didáctica, lo que estábamos diciendo, que es donde se va a concretar estos trabajos que vamos a realizar en este próximo taller, y lo que se busca de manera específica en este espacio de este fascículo 1 es más que nada una contextualización situada en un espacio real donde el estudiante problematiza una situación en la que se puede mejorar o necesita mejorarse, y sobre todo va a utilizar su capacidad, tanto el docente como la escuela, de una capacidad de agencia y de autonomía profesional. ¿Dónde vamos a encontrar estas dos terminologías? Este tema lo vamos a encontrar en esta página número 7 de nuestro plan de estudios 2022, donde nos habla que este plan está estructurado con 4 elementos que lo articulan como propuesta curricular, y en el número 2 vamos a encontrar el que corresponde a autonomía curricular y profesional del magisterio, ¿sí? En el cual nos habla la libertad de los profesores para resignificar los contenidos de los programas de estudios a la realidad social, territorial, cultural y educativa de los estudiantes. Esa resignificación de los contenidos del plan de estudios prácticamente es ese proceso en el que nosotros vamos a llevar a cabo ese codiseño y esa contextualización de lo que se requiere para cada uno de los entornos escolares. Para todo esto, en su página número 4 nos habla de un proceso de concreción curricular, en donde nos habla
de quiénes van a participar y cómo se va a dimensionar y sobre todo cómo se va a obtener la información y el conocimiento para fortalecer más que nada la coherencia y la comunicación entre cada uno de los participantes. Y durante todo este proceso de más que nada de articulación y contextualización, vamos a tomar en cuenta lo que se nos dice en nuestra página 27 del modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, en el cual que en esta imagen nos habla que se va a buscar aportar información y conocimiento que fortalezca la coherencia y favorezca la comunicación y el funcionamiento de las decisiones de mejora continua en los distintos niveles. Y aquí hablamos de este proceso de retroalimentación del sistema educativo nacional, cómo se va a ir dando o gestando esta participación de la escuela, ¿sí?, hasta llegar hasta el sistema educativo nacional, cómo esto va a ir transitando entre las comunidades escolares, los supervisores, las autoridades educativas, ¿sí?, y una evaluación integrada a los procesos educativos y una evaluación agregada a diferentes. Este proceso constante de retroalimentación es el mismo del que nos están hablando aquí. Vemos cómo todo empieza a tener un sentido y más que nada está considerado para que se vaya estructurando y sobre todo vaya teniendo un estándar entre lo que nos pide nuestro programa o detectamos en nuestro diagnóstico, así aplicamos a nuestro programa escolar de mejora continua en correspondencia al ámbito que conlleva, y de igual manera se sube a nuestra planeación académica institucional de la supervisión y de esa manera puede llegar, ¿sí?, a las autoridades educativas. Y precisamente para que se pueda dar este proceso de concreción e ir apropiando, porque el proceso de concreción es otra cosa más que la apropiación, la implementación y prácticamente el desarrollo de aquellas acciones que se tienen ya consideradas en el programa de estudios. Entonces nosotros ya tenemos programas sintéticos que ya están elaborados y de ese programa sintético contiene o ya tiene contenidos nacionales y, como decíamos, tiene que haber un proceso de apropiación. Más que nada ese proceso tiene que irse bajando de esta parte hasta acá, articulándose, considerando, como venimos diciendo, los ejes articuladores y contextualizándose en correspondencia a las necesidades específicas de la escuela, del alumno, del aula, y ella para recaer en contenidos nacionales ya contextualizados que se generarían con lo que conocemos ya ahorita que estamos hablando con el programa analítico de la escuela, y que debe de recaer en esa planeación didáctica. Este juego de palabras, ¿dónde lo encontramos? Aquí precisamente en la página 158 de nuestro plan de estudios 2022 viene ese esquema de relación entre los programas de estudio y del codiseño en el apartado 8.3, donde nos habla que es un programa sintético, y esto es lo que veníamos diciendo, que son contenidos nacionales que van estructurados a generar habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se integran o se enfocan al diseño de un perfil de egreso, ¿sí? Y ya precisamente para que se pueda implementar, pues tiene que haber un proceso de apropiación tanto como del docente, como de la escuela, como de los padres de familia y del alumno. Entonces, esa articulación es lo que tenemos que hacer a través de la contextualización, o sea, qué modificaciones le tengo que hacer yo a esos contenidos para que lo pueda implementar, ya sea en el aula, en mi comunidad, con el estudiante o en el sistema educativo nacional. Y ya después de ese tamizaje es donde pasamos aquí a esos contenidos nacionales ya contextualizados, a eso que ya nosotros referimos que sí me sirve, que sí lo puedo utilizar para empezar a generar mi programa analítico, el de la escuela, y recaiga en una planeación didáctica, que es lo que se va a hacer en el próximo taller. Y ya estamos hablando ya de un contenido local basado en el contexto de la escuela, que es esa parte del codiseño. Entonces, todo esto, no olvidemos que ya se hizo un avance, en el cual nosotros ya tenemos estos trabajos, donde tenemos ya los contenidos que se van a abordar en este caso, ¿sí?, para la fase número 6 del campo formativo del humano y lo comunitario. Y aquí tenemos ya lo que son las progresiones, los procesos de desarrollo, los contenidos,
¿sí? Las asignaturas, en este caso, las disciplinas que se van a trabajar, los contenidos, cómo se van a trabajar por cada uno de estos, la problemática, y eso es sucesivo, y viene la planeación didáctica, ¿sí? Y los instrumentos de evaluación. Entonces, son cuestiones que nosotros ya tenemos bastante avanzadas, y es de lo que nos habla esto precisamente. Entonces, nosotros vamos a, como nos dice aquí, este documento ya lo tenemos, y aquí nosotros vamos a encontrar todos esos contenidos, ¿sí? Que son ese programa sintético, esos contenidos nacionales, y ya cada uno de esos contenidos tiene, o sea, posee su proceso de desarrollo, ¿sí? Aquí lo tenemos para cada uno de los grados, que es lo que nosotros vamos a contextualizar, o sea, cómo voy a aplicar esto, qué modificaciones les tengo que hacer, considerando las necesidades específicas de mi escuela, de mi alumno, de mi comunidad. Sobre la construcción del programa analítico, nos habla que se elabora por los colectivos a partir de la lectura de la realidad y se trabaja en torno a la contextualización de estos contenidos del programa sintético, incorporándole aquellos contenidos locales que consideramos sean necesarios. Para todo esto viene aquí que es importante para el codiseño que tomemos en cuenta que su construcción se realiza de acuerdo con las decisiones de los tiempos y las condiciones de la escuela. Esto es muy importante considerar, porque no todas las planeaciones van a poderse aplicar a todos los contextos. Comúnmente se comete el error de comprar ya la planeación hecha, pero no hacerle los ajustes contextuales. Se trabaja en colectividad a partir del diálogo continuo con la comunidad y la construcción de acuerdos a favor de las enseñanzas. Entonces se va priorizando aquello que se tiene que enseñar y sobre todo basando en ese aprendizaje dialógico y en esa constante de retroalimentación, lo que nos pide el modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, que entremos un proceso constante de retroalimentación donde en la escuela, en la comunidad, en el salón, cada uno de los actores educativos pueda hacer ese feedback, o sea, pueda interactuar con el otro, haciéndole ver esas fortalezas que son necesarias, remarcar o ir en progresividad, pero también identificando cuáles son aquellas potencialidades que se tienen o áreas de desarrollo y qué es lo que tengo que hacer para lograr mejorarlas, no avanzar. Para todo esto se implica que nos habla que es un trabajo continuo y que se enriquece de forma constante a partir de las reflexiones y de las necesidades del colectivo. Por eso nos habla de un proceso constante. Ya lo habíamos dicho en anterior video del modelo de evaluación diagnóstica formativa integral, donde vienen esos procesos de cómo vamos a ir nosotros considerando los espacios o la articulación dentro de la evaluación y de la práctica docente, y sobre todo considerando, como decía aquí, que no existe un formato único e indispensable para hacer estas actividades. Dentro de todo esto nos habla que la elaboración del programa analítico abre espacios para el ejercicio de la autonomía profesional del colectivo, ¿sí? Y sobre todo los procesos formativos significativos y situados en favor del aprendizaje de sus estudiantes. Para eso nosotros volvemos a lo que nos decía uno de los puntos sobre los cuales está estructurado o sea, uno de los elementos sobre los cuales está estructurado, y en el número 2 precisamente nos habla de la autonomía curricular y profesional del magisterio. Para todo esto, y aquí al final nos viene una definición de lo que es el codiseño, y nos habla que en el marco de la concreción del curricular de este plan 2022 se habla de codiseño al referir al proceso que inicia la construcción de los programas analíticos a cargo de los colectivos docentes, como al momento en el que estos reconocen o incorporan los contenidos locales no previstos en los programas y que son necesarias para el trabajo formativo de sus estudiantes. Entonces, a eso nos referimos con este proceso de codiseño. Para todo esto viene aquí que nos habla de que para elaborar
el programa analítico se involucra trabajar en 3 planos, o sea, en tres espacios, y cada uno supone acciones específicas. El primero de ellos nos habla del análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que consiste en reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, una lectura de la realidad, lo que veníamos diciendo al inicio, que precisamente la lectura de la realidad no es otra cosa más que darnos una idea, ¿sí?, de qué es lo que está y qué es aquello que se puede obtener, o sea, qué es aquello que se desea, ¿sí?, con objetivo de identificar situaciones o problemas que sirvan, como es aquí, como punto de partida, donde se reconocen, ¿sí?, qué es lo que se tiene que hacer, y va de la mano aquí lo que se articula a través de los ejes articuladores, y uno de ellos, si se fijan, el primero es la inclusión, precisamente para darle cabida a todos los estudiantes, porque no olvidemos que tiene que ser inclusiva y de equidad. Otro de los planos que viene es el diseño de contenidos, que nos habla de incorporar contenidos locales que no se encuentran en los programas sintéticos, a partir del análisis del contexto socioeducativo, que es lo que estamos haciendo en este primer espacio, ¿sí?, y considerando aquella situación que le va a permitir un aprendizaje significativo a través de un espacio real, donde el estudiante va a tener una experiencia sobre un aprendizaje que lo va a poder resignificar en el aula y en la comunidad. O sea, es esa parte de ese feedback, a eso se refiere con esa retroalimentación, que como a final de cuentas los estudiantes pertenecen hasta en un mismo entorno, en una comunidad, pueden hacer esa constante construcción. Para todo esto, en el siguiente plano nos habla de la contextualización, y es el trabajo con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, que más que nada es vincularlos con las situaciones o las problemáticas que se tienen, y sobre todo identificar el contexto en donde se va a implementar. Esa parte es muy importante. Entonces, aquí en este fascículo lo que nos habla es que se van a presentar algunas ideas y orientaciones para apoyar ese proceso de análisis del contexto socioeducativo que se tiene que realizar por parte de los colectivos docentes. Para todo esto, estas orientaciones no son un manual, hay que ser muy importante esa parte, sino una propuesta. Y esa propuesta que nosotros hemos dado, y ya se lo dimos con antelación, es uno de los trabajos que tenemos, en donde en esta parte que son los diálogos, en donde prácticamente se expone la forma en la cual está organizada la planeación, el seguimiento y la evaluación. Aquí tenemos nosotros la problemática. Y si analizamos falta de metas personales en el colectivo que permitan satisfacción de sus necesidades en un corto o mediano plazo. Y si analizamos cuáles son los contenidos y los procesos de desarrollo, van a permitir al estudiante, en este caso, vamos a ver, comprende la satisfacción de necesidades como base a la creación o innovación técnica, favorecer la igualdad y oportunidades de desarrollo, reconoce cambios presentes a lo largo de la vida, toma decisiones individuales y colectivas con el propósito, se articula todo esto con la problemática para ofrecer un objetivo, o sea, qué es lo que se pretende, y un producto y un criterio de evaluación que van de la mano con esto, ¿sí? Y a final de cuentas, ¿esto dónde lo vamos a observar? Pues en la planeación didáctica, pero sobre todo en el instrumento de evaluación, porque es muy importante. Si se fijan, aquí tenemos estos criterios que van de la mano con los procesos de desarrollo, porque esta parte es muy importante, que tenga esa vinculación de los procesos de desarrollo, encontrarlos aquí nuevamente, porque precisamente es a través de la evaluación de cada uno de los procesos de desarrollo que nosotros vamos a definir si posee o no posee las habilidades que te determina ese contenido. Tenemos esta parte que nos habla de reconociendo nuestro contexto, que nos habla más que nada de realizar un análisis del contexto socioeducativo, que es un ejercicio de la lectura de la realidad, o sea, del trabajo que se realiza de forma pedagógica y didáctica. Para esto nosotros tenemos que hacer esa segmentación. Cuando referimos a pedagogía, hablamos de la ciencia que estudia la educación y se encarga de investigar y ofrecer más que nada decisiones o intervenciones
sobre los diferentes métodos para educar, para formar a los ciudadanos con un beneficio social. O sea, estudia y analiza los fenómenos educativos en torno a sus aspectos, considerando los ámbitos culturales, filosóficos, psicológicos, biológicos, históricos y sociales. Pero ya para entender lo que nos habla de didáctica, esta es precisamente una disciplina del campo pedagógico que estudia las prácticas de enseñanza con la intención de promover los aprendizajes. En este caso hablamos de métodos, estrategias y técnicas de enseñanza que son previamente planificadas. Para todo esto tenemos que considerar que el proceso de codiseño enriquece el cómo entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas para el trabajo pedagógico. Entonces, al trabajar nosotros de codiseño, vamos a ver cómo el otro docente trabaja con un estudiante que tiene, más adelante vamos a ver unos ejercicios. Entonces, cómo de manera conjunta podemos 2, 3 docentes, en este caso para secundaria, que trabajamos sobre un mismo campo formativo, cómo podemos atender una situación de un alumno que se encuentra en riesgo de reprobación o en riesgo o que se encuentra en deserción o en ausentismo. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a ir involucrando a través de los trabajos que se está haciendo? Considerando que hoy en día este programa de estudios ya evita la segmentación por disciplinas y los conjunta a un solo trabajo encaminado con un enfoque que le da a cada uno el campo formativo. Para todo esto podemos entender que leer la realidad es un ejercicio de vislumbrar lo que se quiere cambiar, identificando qué situaciones demandan una transformación. Y para esto nosotros no debemos de perder de vista que la realidad nunca es fija, pero sobre todo, más que nada inamovible. Es una cuestión constante, por eso tenemos que comprender que el programa de estudio no puede estar estático, tiene que ser un programa de estudio que tiene que estar en una constante evolución, pero no podemos estar modificando la Constitución cada rato. Para eso tenemos que tener un programa nacional con contenidos nacionales que están estructurados, como decía ahí, sintético, pero ya esa articulación, esa apropiación, esa contextualización es la que se va a llevar a cabo día a día en el aula, en la escuela, y se va a ir viendo en la planeación y se va a dar ese rebote posteriormente para saber cuáles son significativos y tienen que seguir trabajándose como contenidos nacionales. Para todo esto es muy importante considerar que el proceso de problematización es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar y replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. Para todo esto debemos nosotros reflexionar sobre la sociedad y el mundo, más que nada al que queremos nosotros o al que aspiramos, mediante lo que se aprende y se hace desde la escuela. Ya lo habíamos hablado anteriormente, que aquello que es importante para la sociedad se va a enseñar en la escuela y se va a enseñar en la escuela lo que es importante para la sociedad. Precisamente para la lectura de la realidad nos habla que tomemos en cuenta que es un ejercicio participativo donde cada voz de cada integrante debe de ser escuchada y tomada en cuenta, y sobre todo nos va a permitir reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, y se va a ir alimentando de diversas fuentes, teniendo como principal insumo lo que sabemos las personas, conocemos, experimentamos y vivimos diariamente en esa escuela. ¿Sí? El colectivo docente va a decidir la estructura, el contenido y la extensión que va a tener este proceso de la lectura de la realidad, así como también se va a construir, revisar y dialogar con el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y cuáles son significativas. De igual manera se va a actualizar cada vez que se requiera una nueva información o sea tendiente a un cambio en correspondencia a lo que se nos solicite o nos pida la sociedad. Para todo esto, la lectura de la realidad que hace el colectivo docente, no debemos olvidar que esta es distinta en cada uno de ellos. Hasta dentro de la misma escuela, cada uno de los docentes va a tener una percepción diferente sobre ese contexto, y no es posible que nosotros podamos definir que existen análisis diferentes de otros, o sea, un diagnóstico diferente de otro, porque posiblemente, y más en el ámbito educativo, tu realidad, a pesar de que los dos lo estamos viendo, va a tener un prisma diferente porque le estás viendo unas características, cualidades, situaciones
o hasta momentos diferentes a cada uno de los estudiantes. Por eso mismo nos habla que este plan de estudio va sobre ese enfoque del socioconstruccionismo, porque todos de manera conjunta vamos a ayudar a definir eso que le va a dar una condición a una situación, o vamos a definir ese concepto que le va a dar condición a una situación. Entonces esa es la parte muy importante, ya que a través de esta lectura de esta realidad, nosotros no olvidemos que vamos a plantear nuestro programa escolar de mejora continua, más ahorita que estamos a finalizar el ciclo escolar, vamos a trabajar con un diagnóstico. Ahorita en el taller que viene vamos a tener que trabajar e identificar estas partes, nos van a servir mucho unas preguntas guía que vienen. Entonces se va a plasmar en nuestro programa escolar de mejora continua a través de los ámbitos, el ámbito A, ¿sí? De ahí se va a trasladar a la planeación académica institucional en su ámbito A, pero de igual manera tiene que verse en el plan de clase. Para todo esto nosotros vamos a considerar que dentro de la lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela, y para esto ahorita se van a presentar unas preguntas guía, en este caso para que podamos ver cómo vamos a trabajar con los estudiantes, o sea, cómo vamos a ayudar a que ellos identifiquen o lleven a cabo la lectura de su realidad a través de estas preguntas y estos, cómo se va a hacer con los estudiantes, con la familia, con la comunidad, con los espacios materiales y educativos y con el equipo docente. Entonces, vemos cómo vienen esas preguntas guía. En este caso vamos a analizar la de de la comunidad. ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Qué sabemos de ello? ¿Cómo podemos aprovechar eso que sabemos? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? O sea, ¿de qué manera vamos a ir viendo o articulando esa cosmovisión que tiene el estudiante con aquello que se pretende nacionalmente, con el perfil de egreso? ¿Cómo lo vamos a ir acercando? O sea, ¿cómo se va a reducir esa brecha entre un currículo que está diseñado con un currículo que está aprendido? Entonces tenemos aquí varias preguntas que son guía. En el caso de los estudiantes, ¿qué saben y qué desean aprender? Más que nada para la motivación y los intereses. ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué haces antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué tipo de actividades o estrategias son las que te gustan o se facilitan más? No olvidemos que hacemos al final fichas descriptivas de los estudiantes, donde podemos ir recuperando también toda esta información, porque a final de cuentas no es otra cosa más que ir recabando insumos que me van a permitir a mí elaborar precisamente esa lectura de la realidad. Y como estábamos diciendo, por eso mismo no fuimos tan enfáticos en algunas cuestiones, no, de lo que debemos de considerar es que no es tener un listado de preguntas, un conjunto de preguntas, sino saber qué preguntas debemos de formular y cuáles son sobre las que tenemos que tomar conciencia de lo que percibimos, sobre lo que queremos cambiar. Así como también, como nos dice aquí, tenemos que recurrir a diferentes fuentes de información, o sea, revisar producciones de los grupos escolares, observaciones durante los distintos momentos de la jornada, conversaciones con los estudiantes, recorridos en las inmediaciones de la escuela, conversaciones con familias de estudiantes, análisis de los aprendizajes, y para todo eso aquí ya viene, ¿sí?, una estrategia para ayudarles a obtener esta información, pero también contamos, no olvidemos, con un documento que se llama Evaluación Formativa, donde ya tenemos muchos instrumentos. Nada más es irlos implementando de acuerdo al actor educativo y a la intención que se tenga, ¿no? Y para todo esto, como nos dice aquí, ¿qué otras fuentes podíamos consultar? Pues, como nos hace referencia y veníamos diciendo del diagnóstico, no existen mejores o fuentes de información de primero o segundo nivel, sino que aquellas se van a ir resignificando de acuerdo a aquello que se quiera mejorar, aquello que como escuela, como estudiante, como docente se pretende mejorar. Y es aquí precisamente que nos habla que durante el ejercicio de la lectura de la realidad se pueden identificar situaciones y problemáticas que consideremos relevantes y significativos para el trabajo escolar. Por ejemplo, nos habla aquí, durante el receso se observa que las canchas las utilizan más los niños que las niñas. Cada ciclo escolar tenemos más estudiantes que inmigran temporalmente. Se han incrementado los casos de embarazo en adolescente. Y estas situaciones que se van recabando, que se van considerando, es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces aquí ya tenemos una identificación de muchos problemas, de muchas situaciones, y
ya con los padres de familia, con los alumnos, en la misma escuela como tal, vamos a definir cuál va a ser prioritaria y cuál se va a atender. Un ejemplo, regresamos al mismo trabajo que veníamos haciendo y aquí problemática, falta de metas a mediano y corto plazo, falta de un proyecto de vida que considere acciones lúdicas, falta de un proyecto de vida que considere acciones a realizar en favor del bienestar. Entonces vemos cómo para primero, segundo y tercer año se va haciendo un trabajo bastante similar, pero que a final de cuentas va atendiendo una problemática común que ya fue identificada. En este caso puede ser que los alumnos no tienen, o estamos hablando de la deserción escolar, porque no hablan precisamente o no tienen un proyecto de vida que les permita dimensionar a dónde quieren llegar. Y es el ejemplo que se nos da aquí. En este caso, en este documento toman este ejemplo, que se han incrementado los casos de embarazo en adolescentes, y nos habla que se tiene que llevar a cabo un proceso constante de retroalimentación para identificar quiénes están involucrados, en qué momento se van a realizar, cómo se planea realizar, qué acciones o qué situaciones están relacionadas. Y a partir de esa problemática, como habíamos dicho, que es esta de incremento de embarazo en adolescentes, vamos a generar estas preguntas que van a ser guías. Sabemos cómo vamos recayendo ya. Ya vimos nuestra realidad, tenemos identificada nuestra realidad, no podemos trabajar todas, pero ¿cuál va a ser el enfoque formativo y pedagógico que le vamos a dar a esa problemática? Pues es a partir de estas preguntas guía. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Nosotros tenemos que saber también que muchas de estas problemáticas no las podemos, sí se pueden atender desde la escuela, pero no todas de una manera directa o que el impacto sea directo, ¿no? Entonces vamos nosotros a determinar cuáles podemos ir favoreciendo y que generen ese impacto en los estudiantes. Y aquí nos habla también de una idea para realizar ese proceso de problematización. Viene un video. Ya que tenemos identificado aquí esto, como tenemos aquí, recae en una consecuencia. La consecuencia va a ser, en este caso tenemos incremento de casos de embarazo en adolescentes. Pero esto se da porque es común en las familias que alguien haya sido madre o padre adolescente. Eso no lo podemos atacar de una forma directa, ¿sí? Pero en la sociedad hemos abordado una situación con mirada adultocentrista y hemos escuchado muy poco las voces de los estudiantes. Entonces vemos cómo se va haciendo este entramado y qué podemos hacer pues para evitarlo. Pues en la escuela abordamos la sexualidad desde una dimensión biológica, pero con su aspecto afectivo y relacional. Entonces vemos cómo nada más se ve una cuestión, pero no se ve en qué va a desembocar todo esto, y tomando en cuenta que los adolescentes y jóvenes toman a figuras de gran influencia como modelos para sus relaciones socioafectivas. Entonces vemos cómo se hace un entramado, lo que viene aquí, y que a final de cuentas viene determinando, ¿sí?, en otras problemáticas que de igual forma van a estar relacionadas y van a recaer en un ausentismo, ¿sí?, o en un rezago académico o en este problema. Y vemos cómo se hace este dimensionamiento. Pero todo esto, como se viene esta conjunción aquí, es precisamente cuestionarnos desde dónde los miramos, con qué ideas y bajo qué creencias y consecuencias se tienen y cómo podemos enriquecer para obtener esas posibilidades de transformación. En este sentido, es necesario preguntarse ese proceso de problematización. Llegamos hasta aquí y seguimos hablando del mismo problema. ¿Qué queremos transformar de esta situación y qué sentido o dirección queremos que cambie? Entonces, si logramos que ese estudiante evite el embarazo adolescente, ya no va a ser un caso de deserción escolar, ni de la niña ni del niño. Pero también si los vamos fortaleciendo en sus actividades, pues vamos a evitar que se ausente, porque van a comenzar a ausentarse, y de la mano, como un primer momento, es evitar que ellos, como dice aquí, no estén entregando las tareas. Entonces
van siendo como foquitos rojos, vemos aquí. Entonces podríamos hablar que este es un primer momento, un segundo momento y a una consecuencia mayor. Entonces, como nos habla aquí, tenemos que ir viendo en cada colectivo docente cómo vamos a dar respuesta a esas diferentes preguntas que se tienen planteadas, pero atendiendo los intereses y necesidades y sobre todo las condiciones y experiencias de cada uno de los estudiantes y cómo se van a abordar. Para todo esto es lo que estamos diciendo, o sea, este trabajo formativo, ¿cómo se va a atender? Y aquí tenemos el ejemplo. Regresamos a lo mismo. Entonces tenemos que tienen falta de metas personales, tenemos aquí los procesos de desarrollo, pero vienen aquí las actividades. Actividades que a final de cuentas van a recaer en que tiene que llevar a cabo, ¿sí?, como producto un listado de metas personales. Viene la construcción de ese producto y posterior su evaluación. Entonces vemos cómo se está atendiendo una problemática que es común, que se contextualiza, porque este contenido es nacional. Tenemos este proceso de desarrollo, pero lo contextualizamos al hacer esto, o sea, hacer esas adecuaciones con lo que necesita cada uno de los estudiantes en sus entornos, qué materiales utilizar, lecturas, imágenes, ¿sí?, preguntas, guía. Aquí, por ejemplo, metiendo las campañas que tenemos, teniendo, por ejemplo, esta articulación bastante práctica para la sistematización, llevar a cabo un seguimiento, un proceso de retroalimentación y su evaluación. Entonces, vemos cómo pasamos, como decía aquí, desde una problemática a un plan de clase y a un aprendizaje. Entonces, la lectura de nuestra realidad nos va a permitir precisamente eso, identificar aquello sobre lo cual tenemos que trabajar considerando cuáles son las necesidades específicas de cada una de las personas que están involucradas. Entonces, para eso también tenemos que tomar en cuenta que una vez que se identifiquen las situaciones o problemas del contexto socioeducativo y se reconozcan las posibilidades de evaluación, es necesario un trabajo de contextualización y codiseño de contenidos, que viene en un fascículo 2, que nosotros ya nos adelantamos, aquí lo tenemos, ya hicimos esta adecuación. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí los procesos de desarrollo, pero los vamos maniobrando aquí al momento de que todos estos procesos de desarrollo los convierto en un solo objetivo. Y todos esos procesos de desarrollo los convierto en un solo producto. Y todos esos procesos de desarrollo los convierto en un criterio de evaluación que a final de cuentas se va a ver en una planeación. Y para todo esto se sugiere que organicemos la información derivada de su ejercicio de lectura de la realidad a partir de estas preguntas. ¿Qué situación o problemática identificamos en nuestro contexto? ¿Qué sabemos de las situaciones o problemáticas en lo que queremos incidir? ¿Cómo imaginamos que se puede llegar a lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar las tareas que se requieren? Entonces, eso lo vamos a hacer en un primer momento antes de llegar a esta parte. Y como les decía, con los compañeros ATPs de la oficina ya estamos trabajando en incluir esto que nos piden en un proceso de sistematización y que ya vaya vinculado y entregarles a ustedes un programa analítico que es lo que se está trabajando para la fase 6, conteniendo sus campos formativos por cada uno de los campos formativos y cada uno de los grados, pero que se van a poder ya aplicar en su primer semana en este nuevo calendario escolar que ya tenemos publicado. Entonces esta también va a ser una parte muy importante, ya que nos va a permitir ir haciendo estas adecuaciones. ¿Por qué? Porque no olvidemos que para el 2023-2024 vamos a trabajar ya con primer grado y va a ser una problemática en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en primer grado vamos a tener que hacer esos ajustes. ¿Sí? Meter 5 horas de español ya las tenemos, 3 de inglés ya las tenemos, 3 de artes ya las tenemos, las de matemáticas ya las tenemos, pero va a venir el problema aquí porque ya tengo que dar solamente 2 de biología, daba 4, de por sí ya tenía maestros con 2 horas, todo dependiendo, 2 horas comisión, entonces aquí se mueve de física. Entonces, ¿quién va a dar estas asignaturas? O de manera
parcial va a ser el mismo maestro, se recuperan las dos que tenía o que se habían movido con el programa 2017, al pasar de 6 a 4, pero entonces se regresan, y si ese maestro ya tiene asignadas estas dos estas 2 horas, pues viene ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque si él tiene de otros grados, en los otros grados no se mueve, solamente se mueve en primera. Entonces hay que reconocer que va a haber algunos docentes que van a tener que dar campos formativos en los cuales no tienen el perfil de la disciplina que se les está requiriendo. Entonces esa parte va a ser muy importante, y sobre todo vamos a publicar un documento de análisis sobre esta temática que estamos diciendo. Para todo esto nos habla que precisamente en la página 27 y sobre todo en la página 70 vienen unos procesos de evaluación y la articulación de la práctica y el aprendizaje el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. En esta página 70, por eso les decía que tenemos que hacer una articulación de todos los documentos, ¿sí? Viene la articulación de la evaluación del aprendizaje y la práctica docente con la evaluación de las condiciones y procesos escolares. Lo mismo que estábamos hablando aquí, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Pues aquí nos habla que va a ser una tarea que va a consistir en incorporar información de otras figuras educativas, así como de madres y padres de familia. Entonces, ¿qué nos habla de aquí? Que de la práctica docente, ¿sí?, y del aprendizaje va a haber ambientes pedagógicos, que ya los habíamos dicho hace un rato, cuáles son esos ambientes pedagógicos sobre los cuales se va a desarrollar, pues, el cultural, el filosófico, el psicológico, el biológico, el histórico, el social, pero también va a haber convivencia escolar y la relación con la comunidad. Entonces, todo eso es proceso constante, me van a ayudar a mí a definir mi realidad sobre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. Y igual, este tamizaje me va a dar una idea central de cómo voy a estar yo parado en mi sistema educativo nacional, que viene siendo esto. Sabemos cómo se le empieza a dar un sentido a cada una de las cosas, y sobre todo está articulado, ¿sí? Y precisamente en esta parte nos habla que en el punto va a haber un podcast donde se va a abordar hasta este momento cómo se está trabajando un proceso de problematización, y sobre todo vamos a definir algunas maneras de llevar a cabo el ejercicio de lectura de la realidad, unos instrumentos que nosotros ya tenemos podemos ir ocupando. Vuelvo a repetir, solamente lo vamos a ir adaptando a los actores educativos y a los momentos en los cuales se va a dar, pero también en esta liga podemos encontrar una estrategia para la observación y el registro de lo que sucede en la vida cotidiana de la escuela. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Es un documento bastante importante, pero sobre todo que viene a condensar otros documentos que ya tenemos, como es el modelo de evaluación diagnóstica formativa integral y lo que se nos dice en nuestra plan de estudios de educación básica 2022. Esperamos ahorita, como decía, unir esto. Ya estamos trabajando con los compañeros, simplemente estamos en ese proceso de pertinencia y adaptabilidad para que sea esto bastante amigable al momento de trabajarse, y sobre todo integrarse a cada uno de los procesos de codiseño. Espero les sirva bastante, compañeros, y saludos a todos.